Presentamos Palabras de Bendición, un programa de aliento, inspiración, fe y esperanza. Recibamos pues palabras de bendición por el pastor Leonardo Bailey. Hay orden de bendecir tu descendencia, hay orden de bendecir tu generación, hay orden para bendecir a tus nietos, para bendecir a tus hijos, para bendecir a tus hermanos y a tus hermanos. Jueces 16:23 dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércate y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y de todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Amén. Gracias. La palabra se ve fiel y tiene de ser recibida por todos. Hoy quiero meditar con todos ustedes sobre la cárcel de Sansón. La cárcel de Sansón. La Biblia dice que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y luego dice: y llamaron a Sansón de la cárcel. Dice: llamaron a Sansón de la cárcel. Entonces quiero meditar en esa dirección sobre la cárcel de Sansón. Usted, mientras, puede bendecir a Dios en voz alta sin ningún problema, allá en su casa, donde quiera que sea. Bendito sea Dios. Aleluya. Mi alma te bendice. Mi alma te bendice. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que... Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sea tu nombre. Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de 1000 maneras. Aleluya. Aleluya. Va a tener que darme un poquito de volumen aquí, flaco. Santo. ¡Ay, Señor! Bendito sea Dios. Gloria a Dios. La cárcel de Sansón.
Quiero partir del supuesto que todos los que me escuchan han oído hablar de Sansón. Que todos saben que Sansón no vino por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Que todos saben que vino con propósito. Que todos entienden que Sansón, todos entienden que Sansón llegó a ser el hombre más fuerte del planeta. Que durante el tiempo que vivió dominó a los enemigos de Israel, a los filisteos. Pero que por no haber seguido las instrucciones de Dios, por no haber seguido la palabra de Dios, cayó en manos de sus enemigos. Que por haberse desviado su corazón detrás de una mujer que nada tenía que ver con Dios. Es un problema cuando los hijos de Dios o las hijas de Dios quieren hacer alianzas maritales, alianzas amorosas con inconversos. Si es un lío ya con los cristianos, imagínense ahora con los inconversos. Salomón se enamoró de una mujer que se llamaba Dalila, y aun cuando sus padres trataron de hacerlo mirar a las hijas de Israel, su corazón estaba empeñado en ella, y a través de ella sus enemigos lo dominaron. Entonces Sansón, aunque llegó a ser el hombre más fuerte del planeta, a su vez también fue el más débil. Y su debilidad estuvo en una mujer. Cuando Dalila logra persuadir a Sansón de que le confiese cuál era el origen de su fuerza, cuál era el secreto, de que le confesara su debilidad, cuando ella logra hacerlo, los filisteos cayeron sobre Sansón. Los enemigos vinieron sobre Sansón, lo tomaron, le sacaron los ojos, lo encadenaron y lo metieron dentro de una cárcel. La Biblia no dice qué cosas ocurrió mientras Sansón estuvo en esa cárcel. Pero Sansón tuvo un tiempo para reflexionar. Sansón tuvo un tiempo para arrepentirse. Sansón tuvo un tiempo para tratar de arreglarse con Dios. ¿Cuál es la cárcel de Sansón? Su primera cárcel, la primera cárcel de Sansón fue su propia pasión. En ocasiones somos presos de nuestras pasiones o de nuestras bajas pasiones. Nunca pudo superar esa atracción que sentía hacia las filisteas, hacia mujeres que no tenían valores necesariamente, los principios del pueblo de Dios. Y esa pasión lo llevó a desobedecer a Dios, lo llevó a pecar. Entonces, en ocasiones todos podemos ser presos de nuestras pasiones o de nuestras bajas pasiones. Los que están casados y también los que no están casados.
Porque cuando una persona vive en fornicación, de alguna manera está preso. Cuando alguien vive en adulterio, está preso. Pero presos están también los que se masturban, los que viven viendo pornografía, presos. La primera cárcel, porque cuando nosotros hablamos de cárcel, nosotros hablamos de espacios que tienen barrotes, que sirven para encerrar a las personas, bien sea por un delito o bien sea por cualquier otra causa. Las cárceles sirven para encerrar, y hay cárceles o hay barrotes que son físicos. Hay cárceles que son emocionales, en la mente, y hay cárceles espirituales. Aquí la primera cárcel de Sansón, entonces, el primer encierro que él sufre es por sus propias pasiones. Pero bueno, está hecho. La mujer lo traicionó. Le sacan los ojos, que es la segunda cárcel que yo veo en la vida de Sansón. La cárcel de la oscuridad. Le sacaron los ojos. El enemigo es en extremo cruel. La gente cree que nosotros estamos jugando a la religión, estamos enfrentando un enemigo que es en extremo cruel, que quiere nuestra destrucción, que quiere apartarnos del camino, que quiere apartarnos de Jesús. Les sacaron los ojos, Santo Padre. Esto no fue una operación quirúrgica. Esto fue con violencia. Esto fue con un grado de maldad. Entonces él entra en una cárcel donde no estaba, donde nunca estuvo y donde jamás debió estar, en oscuridad. Comenzó a vivir en oscuridad. No veía la luz. Comenzó a valorar las cosas que antes no valoraba, porque nosotros no extrañamos las cosas buenas hasta que nos hacen falta. La gente no valoraba la libertad que nosotros teníamos para desplazarnos de un lugar a otro. Ahora que hay restricciones, la gente lo valora más. La gente se da cuenta de lo importante de la libertad de movimiento, lo importante de la libertad de culto, lo importante que era poder congregarme cuando me daba la gana, a la hora que me daba la gana. La oscuridad habla de las tinieblas. En ocasiones Dios permitirá que algunos entren en esa cárcel de tinieblas, esa cárcel de oscuridad. No importa si lo soltaban, él no tenía norte, no tenía dirección, no podía conducirse él solo. Sansón era un hombre muy independiente, muy fuerte. Él ayudaba a Israel, Israel no lo ayudaba a él. Pero él no entendía que su fuerza provenía de Dios, como mucha gente no ha entendido, y aún algunos no entienden que todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Ay, Padre. Todo lo bueno que nosotros tenemos viene de Dios. Así es que cuando uno es joven, cuando uno es fuerte, cuando uno tiene, uno no depende de Dios. Dependemos de nuestra fuerza, de nuestras habilidades, de nuestra prudencia. Pero nadie se engañe, porque toda buena dádiva
Y todo perfecto viene de lo alto. Entre las cosas que nosotros aprendemos cuando estamos en una cárcel, aprendemos a depender de Dios. Ay, padres, a depender de Dios. Si algo le enseñó esa cárcel de oscuridad, fue a depender de Dios. Entendió que sin Dios él no podía lograr nada. Entendió el propósito por el cual él había nacido. Entonces, su segunda cárcel es la cárcel de oscuridad. Su tercera cárcel. Su tercera cárcel es física. Son barrotes que no le permiten salir. Encerrado. Nunca es la voluntad de Dios que sus hijos vivan encerrados. Eso yo lo tengo que decir. Y lo vamos a ver tal vez el próximo domingo cuando le hable de cárceles. Nunca es la voluntad de Dios que sus hijos vivan encerrados. Este encierro que está viviendo la humanidad entera, este encierro que está viviendo la iglesia, no es voluntad de Dios, como algunos pretenden insinuar. No es voluntad de Dios. Pero a veces Dios lo permite. ¿Cuándo Dios permite el encierro? ¿Cuándo Dios permite la cárcel? Cuando le desobedecemos. Cuando no atendemos a su voz. Cuando no atendemos su palabra. Cuando hacemos lo que nos da la gana. Cuando somos muy fuertes. Era demasiado fuerte. Pero Dios permitió esta cárcel, pues. En la cárcel Sansón está humillado. Jamás antes nadie había podido humillarlo. En la cárcel estaba dominado. ¿Quiénes van a la cárcel? Los que han sido dominados por un contrario. Aquellos que han sido conquistados. Los que han sido doblegados por algo o por alguien que es más fuerte. El encierro, de alguna forma, entonces es para los que lograron dominar, para los que lograron vencer, para los que delinquieron, para aquellos que no merecen la libertad. Santo, bendito sea tu nombre. Dios lo permitirá. A veces Dios permitirá el encierro. No implica que eso sea su voluntad. Lo repito. No implica que eso sea voluntad de Dios. Bien. Así es que encerrado ahora, humillado, dominado, sin esperanza. Sus enemigos se ríen, sus enemigos se burlan, se jactan de tenerlo encerrado, lo celebran, porque no saben que los que son de Dios saldrán de toda cárcel. Los filisteos están celebrando ahora. Parece que el ministerio de Sansón está destruido. Parece que ya no va a vencer. Santo, alaba. Pero la última palabra siempre la tiene Dios.
Sansón no tiene un abogado allá con los filisteos en esa cárcel. Sansón no tiene justicia, él no va a salir de allí, de esa cárcel. Sansón no tiene parientes que lo visiten, no tiene amigos. Sansón está solo. En la cárcel de Sansón, si alguien escribe, hay dolor, hay tristeza, hay soledad, padres, hay impotencia. El que todo lo había logrado antes, no tiene a nadie, pero tiene a Dios. Tal vez tú no tengas a nadie, pero tienes a Dios. En la cárcel generalmente uno no tiene recursos, sin abogados, pero con Dios. Con los jueces en contra, pero con Dios a favor. Comenzó a entender que ya no podía depender más de su fuerza, que su fuerza no era suficiente, que su habilidad no era suficiente, que los dones que tenía no era suficiente. En la cárcel, Sansón comenzó a depender de Dios. Ay, padres. Dependencia de Dios. En la cárcel de Sansón, Sansón aprendió la dependencia. Y hoy el mundo está encerrado en una cárcel para que sepa y entienda que la solución para los problemas de la humanidad no está en el hombre, no está en la ciencia, no está en los gobiernos, no está en los partidos políticos, no está en la religión. Sin importar cómo se llame la religión, la solución no está en la iglesia católica, ni siquiera está en la iglesia evangélica. La solución está en Dios. Hoy estamos aprendiendo a depender de Él. ¿Cuándo Sansón va a salir de la cárcel? Cuando Dios se lo permita. ¿Cuándo va a escapar de esa jaula de tinieblas? Encerrado en tu casa. Te sientes encerrado, pero es el trato de Dios. Es el trato de Dios. En la cárcel de Sansón, él tuvo que aprender la humildad. Ay, Dios mío, ser humilde. Dios da gracia al humilde, pero resiste al altivo, al soberbio. Yo puedo, yo esto, yo lo otro. Hoy los altivos y los soberbios están aprendiendo la humildad. Hoy algunos soberbios y algunos altivos están aprendiendo a convivir con sus vecinos. Había vecinos que no se conocían, pero ya se conocen. Santo Padre. Habían algunos que caminaban como sobre el aire, pero ya están caminando sobre la tierra. Ya están entendiendo que esto es serio. La cárcel siempre ha sido seria y la cárcel es dura. Ay, Padre. Sansón no puede hacer nada en esa cárcel. No puede usar su enorme fuerza, pues no la tiene. La Biblia dice, Jehová se había apartado de él. Aleluya. Oh, pero Sansón no nació grande. Sansón había sido niño. Su madre lo había instruido. Su madre le había enseñado a orar. Salamaja. Cuando él no podía hacer algo, ora, hijo.
Su madre le había enseñado a clamar, le había enseñado a interceder, le había enseñado a rogar, a suplicar. Santo. La Biblia dice: instruye al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Santo Dios. Así es que Sansón parece derrotado, pero no está derrotado. Parece derrotado, pero no está derrotado. Tú pareces derrotada, pero no estás derrotada. Ay, mamá, mi alma te bendice. Parece que Sansón está vencido, pero no está vencido. Parece que está acabado, pero no está acabado. Ay, Shamabó, Rerebe, mi alma te bendice. La Biblia dice que nosotros estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Parece que nos detuvieron, pero no nos han detenido. Parece que nos encerraron, pero la palabra de Dios no está encerrada. Así es que allí está Sansón. Que nadie se equivoque. Dios permitió que le sacaran los ojos por su pecado. Dios permitió que lo encadenaran por sus pecados. Dios permitió que lo encerraran por sus pecados. Pero que nadie se equivoque, Sansón sigue siendo un hombre de Dios. Porque el que es de Dios hasta la muerte. Santo. Mi alma te bendice. Así que en la cárcel de Sansón aprendemos dependencia de Dios. En la cárcel de Sansón aprendemos la humildad. En la cárcel de Sansón entendemos. Hay gente que no entiende en la calle, pero entiende en la cárcel. Hay gente que no entendía cuando se podía congregar libremente, pero ahora lo entiende, que está en la cárcel de su casa. Hay presos que no entendían lo que decía su mamá, que no entendían lo que hablaba papá, pero ya lo entienden. Porque en la cárcel de Sansón hay lecciones de Dios. Mi alma te bendice. Hay lecciones de Dios. Mire, esta pandemia va a dejar lecciones de Dios que debe ser aprendido por la iglesia. Tenemos que aprender algunas cosas. Aprendamos a vivir en santidad. Vamos. Todo comienza por allí. Que la iglesia se santifique, y si es santa, que se santifique más. Aprendamos a depender de Dios, a depender de verdad de Dios y no con palabras. Aprendamos a tener valor, a tener valor, a conquistar nuestro propio temor, a conquistar nuestros propios miedos. Ay, santo. Aprendamos a poner la mirada en Cristo y no en hombres. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aprendamos la humildad.
holy. Esta cárcel tiene que enseñarnos la unidad, unirnos. Pero ojo, unirnos no significa callar ante lo que está malo. Unirnos no significa ser cómplice de lo que no está bien. No es esa la unidad que Dios nos llama. Dios nos llama a la unidad en Cristo, a la unidad que es conforme a su palabra. Hoy Sansón está preso. Su madre, su padre han escuchado que están presos, pero no pueden hacer nada por él. Nadie puede hacer nada por nosotros, pero tenemos a Dios. Aún tenemos a Dios. La cárcel te puede quitar el orgullo. La cárcel te puede quitar la fuerza. La cárcel puede limitar tu ministerio. La cárcel te quitará los bienes. Si no te cuidas, si no tienes cuidado, la cárcel puede robarte la autoestima. La cárcel te puede robar la familia, pero no te puede robar la fe. La fe en Dios no te la puede robar. Así es que Sansón en la cárcel está aprendiendo algo más. Está aprendiendo la paciencia. ¿Y cómo voy a salir de este problema? ¿Cómo voy a salir de este lío? No puedo salir, está pensando. Me han sacado los ojos, no me dejan ver, me tienen encerrado, no me dejan salir, me tienen encadenado, no me puedo mover. Oh, pero yo puedo orar, todavía puedo orar, hermano, hermana, amigo, todavía podemos orar. Todavía podemos orar a Dios, todavía podemos clamar día y noche. Día y noche podemos orar. Y algo hará Dios. Sus enemigos se están celebrando. Sus enemigos se están burlando. Sus enemigos están alegres. Pero la última palabra, ¿quién la tiene? Es Dios. Mi alma, oh, yeah. Entonces, pueda que se sienta frustrado, pueda que se sienta triste, pueda que se sienta deprimido, pero todavía tengo un recurso más. Todavía puedo ir al jefe, todavía puedo ir a mi padre, todavía puedo ir a mi Dios. Sé que merezco estar aquí. Sé que merezco estar preso. Sé que no merezco nada. Pero nací con propósito. Mi alma. Así es que cuando más alegres están, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a su dios, a Dagón. Se juntaron para alegrarse. Dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Viéndolo todo el pueblo, alabaron a su Dios. Sansón está solo él contra todos los filisteos. Pero Dios y yo somos multitud. Dios y yo somos multitud. Alguien escríbalo, alguien súbalo, alguien levante la mano y dígalo con fuerza.
Dios y yo somos multitud. Sí. Bendito sea Dios. Dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos nuestros enemigos y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y cuando sintieron alegría en su corazón, cuando el alcohol, cuando el ron llegó a su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Ojo, ningún hombre de Dios es diversión para este mundo. El mundo nos aborrecerá. Nosotros no estamos para alegrar a este mundo. Y tal vez comiencen riéndose, pero terminarán gritando: Dios, te adoro a ti. Tráiganlo para que nos divierta. Llamadlo, dice la Biblia. Y llamaron a Sansón de la cárcel. Y llamaron a Sansón de la cárcel. La cárcel de Sansón es temporal. Ay. Sansón no puede salir, pero ellos lo van a llamar. Lo miraron como alguien insignificante, como alguien débil. Ay, Dios es especialista en usar a los débiles. Lo miraron como alguien pequeño y pensaron: podemos burlarnos de él, podemos pisotearlo, nos podemos reír, nos podemos divertir con él. Aleluya. Piensan que pueden pisotearnos, pero no pueden. No tengo dudas que hay gente alegre porque no se puedan celebrar reuniones dominicales y nocturnos en las iglesias de Panamá y Panamá Oeste. No tengo dudas que hay gente que está alegre. No tengo duda que dentro del mismo gobierno hay ateos que recomendaron con pinza tomar estas medidas que afectan a la iglesia. No lo dudo. Y no dudo de la complicidad de algunos que dicen representarnos, pero que se representan a sí mismos. Pues sus intereses no tienen nada que ver con la iglesia. Tienen intereses políticos e intereses financieros. Piensan que nos han detenido. Probablemente la iglesia en Panamá ha cometido errores. Probablemente ha pecado. Pero ojo, es la iglesia. Santo Dios. Es la iglesia de Jesucristo. Esta iglesia no es mía, esta iglesia no es de nadie. Esta iglesia es de Cristo. Así es que los que se rían, que no se sigan riendo mucho más. Porque algo hará Dios para sacarnos de este encierro. Sí. Llamad a Sansón para que nos divierta. Lo llamaron. Y mientras se reían de él, y mientras lo escarnecían, y mientras la gente gritaba, mientras lo escupían, mientras le tiraban cosas. Ay, padres. Sansón dijo a un joven que lo guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Acércame. No veo.
El joven lo acercó. Mientras la gente gritaba, mientras la gente celebraba y la gente reía, la Biblia dice, la casa estaba llena de hombres y mujeres. Solo en el piso de arriba había como 3,000 hombres. Y luego dice, entonces clamó. Entonces clamó Sansón a Jehová. Me acuerdo de Jonás cuando dice la Biblia que Jonás clamó a Dios cuando estuvo en el vientre del pez. Jonás encerrado en el vientre del pez, que no podía ni escapar, no tenía futuro. En Dios siempre hay futuro. Súbelo. Ay. En Dios siempre hay futuro. Aunque todo esté negro, aunque todo sea incierto, en Dios hay futuro. Pero Jonás dijo, clamé desde lo profundo de mi alma. Clamé a Dios mientras estuvo en el vientre del pez. Aquí Sansón clamó a Jehová. Sansón oró. Sansón no acostumbraba a orar, pero ya Sansón aprendió. Las cárceles nos enseñan la oración. La cárcel de Sansón le enseñó la oración. Sansón clamó a Dios y dijo, Señor Jehová. Ay, Dios mío. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Fortaléceme, te ruego. Sansón aprendió que la fuerza no venía de él, sino que venía de Dios. Fortaléceme solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Ay, Dios mío. Sansón oró. Y cuando alguien ora con fe, el cielo se abre. La oración a veces parece inútil. La oración a veces parece ineficaz. Pareciera en ocasiones que la oración es hasta irracional. Vas a seguir orando después que te sacaron los ojos. Vas a orar con todo y que estás preso. La mujer de Job le dijo, aún retienes tu integridad. Todavía estás y que aleluya, que gloria a Dios que estás orando. Maldice a Dios y muérete. Hay gente que está orando y no está viendo nada. Aunque tú no estés viendo nada, Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. Sansón oró, a él no le salieron músculos nuevos. La fuerza de Sansón no estaba en sus músculos. Nuestra fuerza no está en nuestros bienes. Nuestra fuerza viene de Dios. Ay. Se apoyó sobre esas 2 columnas en medio y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. ¿Qué me gusta de Sansón? ¿Qué me gusta de Sansón? Sansón no le tenía miedo a la muerte. Sansón no era un cobarde. Sansón entendía que si Dios le daba la fuerza, ese edificio se iba a venir abajo. Y que él estaba ahí. Pero la fe toma riesgos. La fe es desafiante. La fe es valiente. Sansón dijo, no se van a reír más
de repente los que se estaban riendo comenzaron a gritar. De repente los que lo insultaron se comenzaron a espantar. Los que se alegraban se comenzaron a entristecer, a asombrar. Cada uno sintió que su vida estaba en peligro. Pero de la cárcel de Sansón podemos aprender que Dios respalda a su pueblo. Dios respalda a su pueblo de manera especial cuando este pueblo ora. Cuando el pueblo de Dios ora, Dios lo respalda. Muera yo con los filisteos, dijo Sansón. Se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre, dice la Biblia, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Un montón de gente se murieron ahí. Alguna gente dice: ¿qué clase de Dios es ese que mata personas? Que Dios, mira, Dios da vida, pero Dios también mata. Vamos. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es misericordioso, pero también se ira. Dios salva, pero también va a condenar. Santo Padre. No es la voluntad de Dios la cárcel para su pueblo. A veces lo permitirá, pero Dios lo sacará con poder. Sansón podía escapar de la cárcel emocional. Sansón podía escapar de la cárcel física. Podía escapar de esa cárcel espiritual de sus pasiones. Pero ya no veía. Ya sencillamente no veía. Ya su tiempo se había cumplido. Sansón nació para enfrentar a los filisteos, para gobernar durante el tiempo en que los filisteos le hacían la guerra a Israel. El propósito de Dios se cumplirá en ti. Que yo veo de la cárcel de Sansón, que una vez salga de esa cárcel se cumplirá el propósito de Dios. El propósito de Dios se cumplirá en ti. Hermano, hermana, el propósito de Dios se cumplirá en usted. El propósito de Dios se cumplirá en ti. No importa qué es lo que pase, no importa qué es lo que nadie diga, no importa quién se contagie, no importa, el propósito de Dios se cumplirá en ti. Santo. No partirás antes. Todavía hay gente que Dios tiene que levantar en la predicación de la palabra. Todavía hay iglesias que tienen que crecer. Todavía hay almas por rescatar. Aún faltan ministros de la alabanza, de la adoración, adoradores a quien Dios va a levantar. Entonces, este mal va a pasar, la noche va a pasar y ya se acerca el día. Ya se acerca el día. La cárcel de Sansón le dio la más dura lección. Qué lástima que Sansón no hubiese aprendido esto antes. Qué lástima que Sansón no oraba cuando tenía fuerzas. Qué lástima que Sansón no se humillaba delante de Dios. Qué lástima que no obedeció a Dios mientras tuvo libertad. Qué lástima que no aprendió a depender de Dios. Qué lástima que no entendió que su fuerza venía de Dios. Como no entendió nada de esto, Dios usó la cárcel de Sansón para
perfeccionar el proceso. Pero Sansón aprendió. Ay, Dios mío. Hermano, hermana, aprende ya. Aprende ya. Aprende a caminar con Dios. Ya alguien tiene que entender que estabas graduado y estabas muy graduado. Ya te despidieron, no tienes nada ahora. Aprende a depender de Dios. Los que vivían en una casa que costaba algo más que el de los demás y que se sentía que estaba por las nubes, aprende de Dios y humíllate, bájate de esa nube. Un montón de gente que está bajando de su nube ahora. ¿El secreto cuál es? Humillarse. Decir, Señor, lo siento. Ese Sansón fui yo. Hoy hay muchos Sansones. Se sienten fuertes porque tienen un empleo. Y tienes empleo y te sientes fuerte. Se sienten fuertes porque alguien tiene un negocio. Te sientes fuerte porque tienes un par de reales ahorrados en el banco. Millonarios se han venido a pique. Se han quebrado. Porque nadie será fuerte por sí mismo. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Santo. No me alegro de la situación actual, pero sé que Dios está aquí tratando con los que son muy fuertes. Hasta en la iglesia había algo de Sansón. Hasta en la iglesia. Si necesitamos algo, vamos a hacer un concierto, vamos a hacer una actividad. No orábamos. Padre, envía, suple, socorre. No dependíamos de Dios, dependíamos de nuestras actividades, de nuestras habilidades y de nuestra gente. Pero ya la gente no está. Ya no hay actividades y tenemos que volver a Dios. Hay que volver a Dios. Hay que volver a Dios, hay que volver al principio, hay que volver al altar, hay que volver a la oración, hay que volver a la santidad, hay que volver al templo. A amar al templo, a valorar al templo. Mientras escribía la nota esa de la actitud de la iglesia frente a esta pandemia, me fui a Ageo. Y cuando iban a reedificar el templo, los líderes decían, no es tiempo todavía, no es tiempo de reedificar el templo. Y Dios se molesta y Dios dice, es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y mi casa está vacía. Y Dios le dijo, meditad bien sobre vuestros caminos. Ay, Padre Santo. Y cuando vi ese texto dijo, esto es lo que nos está pasando a nosotros. Aún no es tiempo. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Ya es tiempo de arrepentirnos, ya es tiempo de orar, ya es tiempo de ayunar, de hacer vigilias y ya es tiempo de volver al templo. No sé si me estoy pasando ya realmente. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti,
acuérdate de mí y fortaléceme solamente esta vez, te ruego. Creo que debo concluir. Mi alma te bendice. Dios, te adoro a ti. La cárcel de Sansón demuestra que sin Dios el hombre no es nada. No importa cuán grande o cuán fuerte sea, sin Dios no somos nada. Y apartados de Dios, nada podemos hacer. Con Dios venceremos. Porque a pesar de la cárcel de Sansón, Dios le dio una grande victoria. Santo. Hoy hay gente encerrada en su propia cárcel. Gente encerrada en la cárcel del pánico. La cárcel de la ansiedad. La cárcel de la depresión. La cárcel de la aflicción. No puedo dormir. Estás en una cárcel. Santo. A mí me escriben, pastor, ore por mí, tengo un ataque de pánico. Solo Dios puede sacarte de esa cárcel. Y hay quienes están siendo encerrados en la cárcel de la ruina, de la miseria y de la escasez. La buena noticia, ¿cuál es? No es voluntad de Dios que su pueblo esté en las cárceles. Y si alguien cayó en una cárcel, Dios te sacará de allí en victoria. ¿Qué aprendemos en la cárcel de Sansón? No fuerces la puerta. No fuerces la puerta. Dios te va a sacar. Santo. Santo. Bueno, me estoy entusiasmando de nuevo. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti. Es tu nombre santo, santo Dios. Es tu nombre santo, tu nombre santo, santo Dios. Aleluya. Mi alma te bendice, Padre. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios, te adoro. Te adoro a ti. Dios, te adoro a ti.
y adoro a ti. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti. Pues tu nombre es santo. Tu nombre es santo. Santo, santo es Dios. Pues tu nombre es santo. Santo, santo. Padre, perdónanos, Señor, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestras rebeliones. Perdona nuestra arrogancia, nuestra altivez, nuestra soberbia. Perdona lo egocéntrico nuestro. Perdona el egoísmo. Perdona, Señor, nuestra soberbia. Ay, Shamahana Mahasahara Maganda. Oh Dios, alguien háblele a Dios. Levanta tus manos y dile: Señor, me siento encerrado. Alguien está encerrado en una tristeza. Alguien está encerrado en la cárcel del odio. Ay, Shalom, Sayaba, Sayaba. Oh, Dios mío, ayúdanos a salir en victoria. No permita que seamos avergonzados. No permita que seamos humillados, Dios mío. Oh, dependemos de ti, dependemos de ti. Socorro, ayuda, auxilio. Ten misericordia. Shalabah, Sahayabah. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Padre. Padre, saca a tu pueblo de esta cárcel, te ruego. Levanta a tu pueblo en victoria. Oh, Señor, ayúdanos a orar. Ayúdanos a clamar, ayúdanos a interceder, ayúdanos a buscar tu rostro, Padre. Señor, oh Dios mío, glorifica tu nombre. Que las cadenas caigan, que las cadenas caigan, que las puertas se abran, Padre. No permita que seamos humillados, no permita que seamos avergonzados, no permita que se burlen de nosotros, Señor. Pelea por tu pueblo. Pelea por tu pueblo, Dios de gloria. Pelea por tu pueblo, Dios del cielo. Señor, acuérdate de nosotros y fortalécenos. Fortalécenos. Fortalécenos, Padre. Fortalécenos y danos victoria. Fortalécenos y danos bendición. Bendice las casas. Bendice a tu pueblo. Bendice al que estaba desanimado. En el nombre de Jesús. Al que no tenía fe, dale fe. Al que no podía andar, ayúdale a andar. Padre, provee, suple para tu pueblo. Sustenta a tu pueblo. Sustenta a tu pueblo, Jehová. Danos una grande victoria contra nuestros enemigos. Contra los que maquinan contra la iglesia en secreto. Vuelve el maldad de ellos sobre ellos mismos, Dios mío. Venga a tu reino y hágase tu voluntad como lo haces en el cielo, hazlo aquí en la tierra. ¡Ay, Salabah, Sheherabah! Oh Dios mío, glorifica tu nombre. Sana en medio de la iglesia. Sana, sana, sana tu pueblo. Guarda a nuestros niños, protégelos. Oh Señor, glorifica tu nombre y danos victoria. Llegó, levanta la mano en tu casa y dice: Padre, lo que queremos es la victoria total. La victoria total. Oramos por la victoria total. Por la victoria, Dios mío, en lo espiritual. Por la victoria en la familia. Por la victoria en lo emocional. Por la victoria en lo económico. Por la victoria en lo ministerial. Bendice a la gran
familia bendición. Bendícela donde quiera que esté, Dios mío. Señor, y levántala. Bendice nuestras reuniones. Bendice nuestras transmisiones. Ministra fuerza a través, Dios mío, Señor, de las redes sociales, a través de la radio. Ministra unción, ministra sanidad. Ministra, Dios mío, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios te adoro. Bendice vuestro nombre. Bendice a la distancia. Bendice a través de las naciones. Bendice a través de las redes, a través de la radio. Bendice, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice y te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Santo, Santo Dios. ¡Aleluya! Te bendigo en tu casa. Bendigo tu familia. Bendigo tu salud. Bendigo tu finanza. Bendigo tu ministerio. Alguien sea sano de cáncer. Recibe sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo te sana. Alguien sea sano de la diabetes. Por Jesucristo el Hijo de Dios. Por Jesucristo el Rey del cielo. Sé sano. Sé sano. Sé sano. Alguien reciba liberación. Sal de esa cárcel. Sal de la depresión ahora. Dios te saca en el nombre de Jesús. Dios te saca en el nombre de Jesús. Dios te saca esa depresión en el nombre de Jesús. Paz. Shamaha, la baja. Recibe paz. La baja. Recibe la paz de Jesucristo. La paz de Dios. La paz que este mundo no puede dar. Recibe paz. Y en él fue y quién es y quién ha de venir. ¿Quién fue y quién ha de venir? ¿A quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? Aleluya, te bendigo en el nombre de Jesucristo. Hemos presentado Palabras de Bendición. El pastor Leonardo Bailey es presidente del Ministerio Bendición de Panamá. Escriba al pastor Bailey a Facebook Leonardo Bailey, Twitter Leonardo Bailey y www.leonardobailey.com.